a nivel del circuito eléctrico cardíaco, ¿no? Normalmente en las células, el miocardio está constituido por células marcapasos y por los miocardiocitos. Las células marcapasos son como células especializadas que facilitan justamente la conducción del impulso, inician el potencial de acción, porque tienen una diferencia con el resto de las células, que es la despolarización espontánea. La despolarización espontánea es una pendiente ascendente que genera, al llegar a un determinado umbral, la generación del potencial de acción y el inicio del impulso. Esa pendiente es más pronunciada en la medida que vamos acercándonos más hacia el nodo sinusal, que es el nodo que comanda la actividad cardíaca normalmente. Ustedes recuerdan que un paciente sin arritmias normalmente tiene un ritmo que es sinusal, una frecuencia que es de 60 a 100 normalmente, ¿sí? Por debajo del nodo sinusal, esa pendiente de despolarización se va haciendo cada vez menos pronunciada y entonces tenemos como determinadas áreas o nodos que potencialmente podrían generar un estímulo, un potencial de acción por esta, digamos, pendiente de despolarización espontánea que tienen, pero con una frecuencia menor. Eso generalmente uno lo observa, por ejemplo, cuando hay alguna alteración que genera una falta de funcionamiento del nodo que está inmediatamente por encima de donde se está generando el estímulo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un paro sinusal. Si hay un paro sinusal, no hay actividad del nodo sinusal y generalmente suele generar el potencial de acción inicial y generar el estímulo, el impulso, algún nódulo subsiguiente que generalmente suele ser, por ejemplo, el nodo auriculoventricular. Este nodo, al tener una pendiente de despolarización menos pronunciada, va a tener frecuencias menores, normalmente de 40 a 50 por minuto, y vamos a ver que tiene una particularidad que al generarse en forma retrógrada el estímulo de la aurícula, en el electrocardiograma yo lo voy a ver con una inscripción negativa de la onda P en las derivaciones de la cara inferior, ¿sí? Eso me está diciendo que ese paciente está con un ritmo de la unión o ritmo nodal auriculoventricular. Y finalmente, por ejemplo, en un paciente que tenga un bloqueo auriculoventricular completo, ¿sí? O sea, que no tenga paso del impulso desde las aurículas a los ventrículos, el sistema de His-Purkinje es el que va a funcionar como un marcapaso subsidiario del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Entonces mi paciente va a estar a una frecuencia muy bajita, a 30 por minuto, va a tener imagen de un bloqueo de rama y va a tener algo que se llama, no va a tener concordancia el ritmo de sus aurículas con el ritmo de los ventrículos, ¿sí? Eso se llama disociación auriculoventricular. Esto es para ejemplificar un poco la importancia de cada uno de estos sistemas que generan el estímulo, pero ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada una de estas arritmias que les mencioné. ¿Estamos? Entonces, sabemos que los estímulos cardíacos se generan a través del nodo sinusal, que tiene una pendiente de despolarización espontánea que facilita el inicio del potencial de acción e inicia la conducción del impulso. Eso va por haces internodales hasta el nodo auriculoventricular, ¿sí? Y ahí el nodo auriculoventricular selecciona y facilita el pasaje de determinados estímulos. Esto es muy importante en algunas taquiarritmias auriculares, donde el nodo auriculoventricular funciona como una especie de peaje, por ejemplo, una fibrilación auricular, donde los estímulos de las aurículas están a una frecuencia de 450-600 por minuto. Obviamente ese pasaje hacia el ventrículo sería imposible, el paciente terminaría con una fibrilación ventricular. Entonces el nodo auriculoventricular selecciona qué estímulos son los que van a pasar y eso va a generar que la frecuencia ventricular sea menor. Lo mismo pasa con el flutter auricular. Las ondas de flutter auricular tienen una frecuencia de 300 por minuto. Y el nodo auriculoventricular va a generar un bloqueo selectivo de esa frecuencia,
y el paciente va a tener generalmente un submúltiplo de 300 como, como frecuencia cardíaca, como frecuencia ventricular. Va a tener 150 si tiene un bloqueo 2-1, 100 si tiene un 3-1 o 75 si tiene un 4-1. Ya lo vamos a ver en detalle esto, digamos, cuando veamos cada ritmo en particular y cuando veamos los ejemplos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Esto es lo que hacíamos referencia un poco para que le quede un poquito más claro, la diferencia que hay entre una célula muscular cardíaca y una célula marcapasos, ¿no? Ustedes ven que el potencial de acción tiene una línea isoeléctrica que es plana, se genera la despolarización generalmente por ingreso de sodio en la fase 0, ¿sí? En cambio, en las células marcapasos, esta pendiente va generándose una despolarización paulatina y esa pendiente, mientras más pronunciada sea, más frecuencia cardíaca va a tener el paciente. Por eso la pendiente es mayor en el nodo sinusal que en el nodo auriculoventricular y es mayor en esta que en las fibras de His-Purkinje. ¿Se entiende? Esto es un poco para repasar fisiología. Bien, lo mismo que hablábamos recién, ¿sí? Bien, ¿cómo obtenemos nosotros el registro de la actividad cardíaca, de la actividad eléctrica cardíaca? ¿Sí? A través de un electrocardiograma. ¿Sí? El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Esto se hace a través de un dispositivo que se llama electrocardiógrafo y se obtienen distintas visiones, serían del corazón, según el lugar de donde yo esté generando la observación, ¿sí? O sea, cada derivación, que es como se llaman los puntos de vista que tiene el electrocardiograma, por decir así de un modo, son desde donde yo voy a estar viendo cómo es la actividad eléctrica cardíaca de ese paciente. Tengo derivaciones que son unipolares y derivaciones bipolares. Las derivaciones unipolares de los miembros, tengo ABR, que es una derivación que va colocada en el brazo derecho, ABL, que es una derivación que está colocada en el brazo izquierdo, ABF, que es una derivación que está colocada en la pierna izquierda. Hay un cable que es neutro, que es de color negro, que se coloca en la pierna derecha. Las derivaciones bipolares se obtienen por diferencia de potencial entre dos derivaciones unipolares de los miembros. Es decir, la diferencia que yo obtengo de polaridad entre ABR y ABL va a ser la derivación D1. La derivación D2 va a ser la diferencia de potencial que yo voy a obtener entre ABR y ABF. Y la derivación D3 va a ser la diferencia de potencial que yo voy a obtener entre la derivación del brazo izquierdo, ABL, y la pierna izquierda, ABF. ¿Sí? Ese sería D3. Y por último, tengo las derivaciones que se colocan a nivel precordial, ¿sí? De B1 a B6, que esto lo vimos un poco cuando vimos cardiopatía isquémica. B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal derecho, a nivel de la línea parasternal derecha. B2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la línea parasternal izquierda. B4 ya va en el quinto espacio intercostal por la línea medio clavicular. B3 va entre B2 y B4. B5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media en el mismo espacio intercostal, en el quinto. En cardiopatía isquémica puedo utilizar 5 derivaciones más. B7, B8, que es colocada en la región, en el quinto espacio intercostal, línea axilar posterior, B7 y B8 en la región infraescapular, y B3R y B4R que se colocan hacia la derecha,
en B4, en el quinto espacio intercostal derecho, en la línea media clavicular, y B3R entre B1 y B4R. ¿Sí? B1 sería como B2R y B2 sería como B1R. Obviamente que no se le llama B1, B2, B3, B4, B5, B6, dijimos B7, B8, podemos utilizar en cardiopatía isquémica, sobre todo para ver infartos de la región posterior, y B3R y B4R para ver cardiopatía isquémica, sobre todo compromiso del ventrículo derecho. Y puedo utilizar también una derivación que es colocada en la región epigástrica a nivel subsifoideo, que se llama derivación epigástrica. Bien, o sea que el electrocardiograma de rutina normalmente tiene 12 derivaciones. Las derivaciones son D1, D2 y D3, que dijimos que son diferencia de potenciales entre las derivaciones monopolares de los miembros, ABR, ABL y ABF, que son las derivaciones monopolares de los miembros, y por último las derivaciones precordiales, que también son derivaciones monopolares, de B1 a B6. Opcionalmente podemos utilizar 5 derivaciones más, B7, B8, B3R, B4R y la derivación epigástrica. Siempre es importante cuando hablamos de arritmias, al principio les va a costar identificarlas, pero es importante que ustedes por lo menos logren identificar cuando están viendo un electrocardiograma normal y de pronto saber si el paciente tiene un electrocardiograma normal o anormal. Para que un electrocardiograma sea normal, debe tener las ondas que se muestran ahí a continuación. La onda P, un espacio que se llama segmento PQ, que es el espacio que separa entre la onda P y el inicio del QRS, la onda Q, que es la primera onda negativa, una onda R, que es la primera onda positiva, una onda S, que es la onda negativa que sigue a la onda R. En la unión de la onda R con el segmento que sigue a continuación, que se llama ST, tenemos el punto J, que se acuerdan que hicimos mención cuando hablamos de cardiopatía isquémica y hablamos de supradesnivel del ST e infradesnivel del ST, que era a partir de los 0,08 segundos del punto J, donde nosotros debíamos analizar el ST. Por último tenemos la onda T y puede existir una onda siguiente a la onda T que se llama onda U, ¿sí? Que no tiene mucha importancia. La onda P la vamos a visualizar, es importante esto que ustedes tengan presente lo que les voy a decir. Para ver un electrocardiograma normal, ustedes primero lo que tienen que analizar es el ritmo del paciente. Y para analizar el ritmo, dijimos que el ritmo normal de los pacientes es el ritmo sinusal. Para que un ritmo sea sinusal, tiene que tener onda P. Y esa onda P debe preceder al QRS. Esa onda P debe ser positiva en D2, ¿sí? Y también la puedo visualizar en B1. ¿Sí? Son los dos lugares donde mejor puedo visualizar onda P. Pero yo para definir ritmo sinusal es sobre todo ver una onda P positiva que sea seguida de un QRS, ¿sí? Y que esa onda sea positiva en D2. Eso me diría que el paciente está en ritmo sinusal. El espacio que incluye la onda P hasta el inicio del QRS se llama intervalo PQ o PR. Eso normalmente dura 200 milisegundos. Ya cuando veamos, o si alguno ha visto un papel de electrocardiograma, van a ver que el papel tiene pequeños cuadraditos que están separados por 1 milímetro. Cada cuadradito de esos pequeñitos en tiempo equivalen a 0,04 segundos, ¿sí? O 40 centésimas de segundo. Eso, el intervalo PR normalmente tiene un tiempo de 0,12 segundos, o sea, de 120 milisegundos,
hasta 200 milisegundos o 0,20 segundos. ¿Sí? Si tiene menos de 120 milisegundos, menos de 3 cuadraditos, incluyendo la onda P, estamos en presencia de un síndrome de preexcitación. Si el intervalo PR o PQ dura más de 200 milisegundos, es decir, más de 5 cuadraditos pequeñitos, estamos en presencia de un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Puede existir otro tipo de bloqueo, ya lo vamos a ver cuando veamos justamente ese tema en arritmias. El QRS, ya hicimos mención, el ST y la onda T. Normalmente la onda T suele tener la misma polaridad que el complejo QRS. Es decir, si el QRS es predominantemente positivo, la onda T suele tener una polaridad positiva. La onda P es la despolarización de la aurícula. El QRS es la despolarización del ventrículo. ¿Sí? La onda T es la repolarización del ventrículo. Y la repolarización de la aurícula generalmente queda oculta por el QRS. Cuando a veces el paciente está muy taquicárdico, puede tener una pequeña depresión, el PR y el ST, y dan la imagen como si fuese un ancla en el QRS, o sea, veo un eje central que sería el QRS y las inscripciones del PR y el ST con una ligera infradesnivel que se eleva hacia la parte superior, dando la forma de un ancla. Generalmente ahí es donde yo estoy viendo la repolarización de las aurículas. Se llama signo del ancla. Generalmente eso lo veo cuando el paciente está en ritmo sinusal y está con una taquicardia sinusal que permite por ahí tener esa imagen, ¿sí? No hay que confundirlo por ahí con que el paciente esté con un infradesnivel. Recuerden ustedes que el infradesnivel del ST se valora a los 0,08 segundos del punto J, que es la unión del QRS con el ST. Bien, entonces ahora vamos a definir qué son las arritmias. Las arritmias, entonces, si dijimos que el electrocardiograma podía visualizar la actividad eléctrica del corazón, las arritmias, por lo tanto, son trastornos de la actividad eléctrica normal del corazón, ¿sí? Estas pueden ser originadas por una infinidad de causas, ¿sí? Y eso ya vamos a ver de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, se pueden clasificar de acuerdo a dónde se originen, y obviamente que este tipo de arritmias pueden tener distintas presentaciones clínicas, compromiso hemodinámico, incluso llevarlo a la muerte al paciente. Entonces, dijimos que para nosotros identificar es muy importante que nosotros logremos visualizar y tener presente cuando estemos viendo un electrocardiograma normal. Porque es muy importante, si ustedes visualizan un electrocardiograma, decir por lo pronto que el electro es normal o anormal. ¿Ya? Eso sería como muy importante, ¿sí? Bien. Para hablar de un electrocardiograma normal, dijimos que el ritmo normalmente que tiene este paciente es un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca normal del ritmo sinusal es de 60 a 100 latidos por minuto. Y tiene la particularidad de tener una onda P, que es positiva, en D2. Puede serlo también en D1, en ABF y D2 a B6, ¿sí? Pero fundamentalmente es positiva en D2 y va a ser siempre negativa en ABR, porque es el vector que está viendo, es el ojo que está viendo ABR desde el hombro derecho. Ustedes recuerden cómo está dispuesto el corazón, ¿no? Está dispuesto de atrás hacia adelante, de la derecha hacia la izquierda, de arriba hacia abajo. Bien. Y debería de tener un intervalo PR o PQ constante y normal, que dijimos que tiene un tiempo de inscripción de 120 a 200 milisegundos. Bien. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos clasificar
groseramente las arritmias, ¿sí? Podemos clasificarlas en bradiarritmias y en taquiarritmias. Y eso va a depender de la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo hablamos de bradiarritmias? Cuando está por menos de 60 latidos por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60. ¿Sí? El ejemplo más común, ¿cuál sería? Un bloqueo auricoventricular. No, más sencillo, por eso. Bradicardia sinusal. La afición. La bradicardia sinusal, claro, es decir, es el ritmo sinusal normal del paciente, P positivo en D2, PR estable, pero frecuencias por debajo de 60. ¿Sí? Esa sería como la más común de las arritmias, la más simple. Pueden ser entonces trastornos a nivel del nodo sinoauricular, la bradicardia sinusal sería una de ellas, o trastornos a nivel del nodo auriculoventricular, que también aquí incluiríamos los bloqueos, como hacían mención recién ustedes. Por otra parte, tenemos las taquiarritmias. Las taquiarritmias son las taquicardias, pueden ser, de acuerdo a dónde se originen, supraventriculares, pueden ser nodales o de la unión, y ventriculares. Bien. Un poco para que ustedes tengamos el repaso: despolarización espontánea, ¿sí? Ingreso a los canales lentos de calcio. ¿Lo ven? Eso es el automatismo que tiene propio de las células marcapaso. Vamos a ir entonces a las bradicardias. Dijimos, la más común es la bradicardia sinusal, ¿sí? ¿Cómo se define? El paciente tiene un estímulo, un impulso cardíaco que son totalmente normales, se origina a nivel del nodo sinusal, tiene una P positiva en D2, es seguida de un PR que es estable, pero la frecuencia es menor de 60. ¿Sí? Puedo tener una enfermedad del nodo sinusal o bien un bloqueo sinoauricular, ¿sí? Que esto ya tenemos acá, en este caso, algún problema en la generación del impulso a nivel del nodo sinusal, ¿sí? O bloqueos ya a nivel del nodo auriculoventricular, ¿sí? Donde ya dijimos, acá tenemos distintos grados de bloqueo, tenemos 3 tipos. El grado 1, donde yo normalmente voy a hacer el diagnóstico a través de un electrocardiograma, donde voy a ver solamente una prolongación del PR. Pero no hay, más allá de ese retraso, no hay ausencia de impulso a nivel ventricular. Se mantiene la conducción, más lenta nada más. Puedo tener un bloqueo de segundo grado, que acá ya tengo 2 tipos. Tengo el MOVITZ 1 con fenómeno de Benkebach y el MOVITZ 2. El MOVITZ 1 tengo una prolongación reiterativa del PR. Yo mido un PR en un latido, tiene 160 milisegundos, en el latido siguiente tiene 200, en el latido siguiente 240, en el latido siguiente 280, y por último tengo la P, que no tiene conducción hacia los ventrículos, se bloqueó. Y reinicia el ciclo. ¿Sí? Eso se llama bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITZ 1. Puedo tener un paciente que presente onda P, PR estable, que puede ser menor a 200 milisegundos o no, QRS, y de pronto tengo una onda P y posteriormente no hay ningún estímulo e impulso ventricular. Es decir, el paciente se bloqueó espontáneamente. Eso es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITZ 2. Es decir, donde en el MOVITZ 1 yo tengo un agotamiento paulatino, como que se va cansando el nodo auriculoventricular, se bloquea, se recupera y vuelve a reiniciar el ciclo. En cambio, en el MOVITZ 2 yo no tengo ningún aviso de que se va a bloquear. El paciente en un latido se bloquea. Ese paciente es altamente probable que evolucione un bloqueo auriculoventricular completo, que es el grado 3. El grado 3
no hay conducción entre las aurículas y los ventrículos. Tengo ondas P que no tienen ninguna asociación con los complejos QRS. Eso se llama disociación aurículo-ventricular, ¿sí? Es decir, tengo un ritmo sinusal a determinada frecuencia y un ritmo generalmente de escape ventricular a una frecuencia relativamente baja. Recuerden cuando dijimos que cuando los marcapasos se van alejando del nodo sinusal, las células marcapasos se van alejando del nodo sinusal, la frecuencia de despolarización, porque la pendiente es menos pronunciada, es menor. Por lo tanto, las frecuencias ventriculares de escape ventricular, en el caso de un bloqueo auriculoventricular completo, suelen ser entre 30 a 40 latidos por minuto. Es decir, que si yo de pronto veo a un paciente que está con síntomas, por ejemplo, con mareos, o con inestabilidad, o con alteraciones en su presión arterial, y le tomo un pulso, y el pulso tiene frecuencia entre 30 y 40, es muy probable que ese paciente esté con un bloqueo de tercer grado, ¿sí? Obviamente que tendré que hacer el electrocardiograma. Bien, las causas, hay distintos tipos de causas, ¿no? Pueden ser autonómicas, pueden ser farmacológicas, los beta bloqueantes, algunos antagonistas cálcicos, como el verapamilo, el diltiazem, la digoxina, los antiarrítmicos como amiodarona, flecainida, propafenona, pueden generar disminuciones de la frecuencia cardíaca, ¿sí? La ivabradina, ¿sí? Es otra causa. El hipotiroidismo, apneas del sueño, hipotermia, de hipertensión endocraniana, ¿sí? Suelen generar de forma refleja una bradicardia. En forma intrínseca, obviamente, enfermedades propias del sistema de conducción, como el síndrome o la enfermedad del nodo sinusal, proceso inflamatorio, como una miocarditis, o una enfermedad reumática, o una endocarditis bacteriana, cardiopatías congénitas, cardiopatías isquémicas, ¿sí? Algún componente familiar, por ejemplo, hay una fibrosis del tejido de conducción que es bastante frecuente de que tenga un carácter familiar, o iatrogénica. Por ejemplo, se hizo un reemplazo valvular aórtico o mitral o mitroaórtico y el nodo auriculoventricular está muy cercano a esa válvula. Yo puedo lesionar, por ejemplo, en esa cirugía el nodo auriculoventricular y generar un bloqueo AB completo al paciente. O en el implante, por ejemplo, percutáneo de una válvula aórtica podría generar esa condición. Bien. La presentación de los pacientes con arritmias pueden ser muy variadas. Desde estar asintomático el paciente, por ejemplo, vienen a un control a la consulta y uno lo examina y nota irregularidad en el pulso, ¿sí? Tiene un R1 variable y uno puede hacer el diagnóstico de fibrilación auricular y el paciente puede estar asintomático. Puede tener mareos, puede tener decaimientos, puede tener síncopes, puede tener, obviamente, manifestar palpitaciones, puede manifestar desasosiego, ¿sí? Todo esto va a depender del compromiso hemodinámico que tenga el paciente, ¿no? O sea, es importante en esto también la anamnesis. Hay algunas arritmias que tienen algunas características, por ejemplo, las taquicardias paroxísticas supraventriculares tienen la particularidad de iniciarse en forma muy precoz, ¿sí? Muy rápida, y suelen tener un final rápido, a diferencia, por ejemplo, de taquicardia sinusal, que suele tener un inicio progresivo y un final también progresivo, y generalmente van a depender, por ejemplo, de la causa. En la taquicardia sinusal, por ejemplo, que el paciente esté con fiebre, o que esté con hipotensión arterial, o que esté con ansiedad, o que esté con miedo, o que esté con frío, ¿sí? Cualquier otra situación que genere un cambio en la frecuencia cardíaca lo va a hacer en forma progresiva y paulatina, y cuando esa causa se elimine,
obviamente va a ir disminuyendo la frecuencia también en forma paulatina. A diferencia de lo que les decía de la taquicardia paroxística supraventricular, donde tiene un inicio y un final rápido. Por eso es muy importante, obviamente, en el contexto de la anamnesis de los pacientes, muchas veces nos ayuda a poder precisar. El examen físico también resulta fundamental, ¿no? Si el paciente es portador de una cardiopatía congénita, si tiene un soplo, si tiene cardiopatía isquémica y una fracción de eyección disminuida y el paciente hizo un síncope, lo primero que debemos pensar es que ese paciente pueda hacer episodios de taquicardia ventricular. Es decir, siempre yo voy a tener que poner en contexto de la condición clínica del paciente la sospecha de la arritmia que el mismo tenga. Obviamente que es fundamental hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma puede aportarme ninguna información si el paciente en ese momento no está con la arritmia. Es importante que siempre el paciente tenga un registro cuando el paciente esté con la arritmia. Es importante decirles acá a los pacientes que ellos traten de consultar en la medida que ellos tengan los síntomas, porque muchas veces es el único momento que uno tiene para poder pesquisar este tipo de arritmias, ¿sí? A veces el paciente espera que se le pasen los síntomas y ahí concurre a la consulta. Y en realidad, cuando nosotros hacemos el electrocardiograma, no nos encontramos que es normal. Lo mismo pasa por ahí con el Holter. El Holter es un registro de la actividad eléctrica del corazón, pero que se obtiene a lo largo de 24 horas. Puede hacerse por 48 horas, por 72 horas. ¿Sí? Pero el más común es por 24 horas. ¿Sí? El paciente se va con un dispositivo a la casa, un dispositivo externo que es muy pequeñito, más chiquito que un celular, y ese dispositivo registra la actividad eléctrica del corazón durante las 24 horas. Eso nos permite a nosotros saber, por ejemplo, si logramos pesquisar algún tipo de arritmias. En el caso de los pacientes que presentan, por ejemplo, un síncope y no logramos definir la causa, nos ayuda, por ejemplo, a ver que puedan tener episodios de taquiarritmias o bradiarritmias que hayan sido responsables del síncope que tuvo el paciente. ¿Sí? Nos ayuda a ver la densidad de arritmia que tienen, las frecuencias cardíacas que manejan a lo largo de todo el día, si tienen pausas, si no tienen pausas, si la arritmia que tienen es supraventricular, si la arritmia que tienen es ventricular. Por ejemplo, esto es muy importante, por ejemplo, en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, para estratificar el riesgo de muerte súbita que puedan tener. Documentar en un Holter que tengan taquicardia ventricular o arritmia ventricular compleja incrementa el riesgo de que este paciente sufra muerte súbita en el curso de la evolución de su enfermedad. El ecocardiograma es fundamental también para definir si el paciente tiene alguna cardiopatía estructural o no. Si yo tengo un paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio, ese paciente quedó con un deterioro severo en la función ventricular y tiene arritmia ventricular o eventualmente es un síncope, probablemente en un Holter yo registre taquicardia ventricular, ese paciente tiene clara indicación de tener un cardiodesfibrilador implantable para evitar una de las complicaciones que es la muerte cardíaca arrítmica de este paciente. Y por último tenemos el estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico es un estudio de la actividad eléctrica cardíaca preinvasiva, es un estudio invasivo, se realiza a través de punciones a nivel del sistema venoso generalmente, rara vez puede necesitar alguna punción arterial, a través de las venas femorales o subclavias, se llega hasta las cavidades derechas del corazón y a través de distintos catéteres se puede estudiar la actividad eléctrica propia del nodo sinusal, los intervalos de conducción entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, las posibilidades de generarse arritmias. Yo puedo estimular y generar arritmias y eventualmente detectarse algún cortocircuito de reentrada, por ejemplo, que me permita confirmar en el caso de una taquicardia paroxística supraventricular y tomar una actitud terapéutica con un procedimiento que se llama ablación por radiofrecuencia, que es como se genera calor a través de un catéter y se logra quemar, cauterizar ese circuito eléctrico, tratando así y evitando que el paciente vuelva a repetir la arritmia en un gran porcentaje de los mismos. ¿Sí? Bueno, vamos por las bradicardias. Hicimos mención recién. Bueno, vamos a ir viendo algunos electros y ustedes van a poder ir viendo ahí. ¿Sí? Bradicardia sinusal. ¿Sí? P seguida de un QRS, la onda T, el
el espacio entre la onda T y la nueva onda P, ustedes ven que el PR es igual en todos los latidos, ¿sí? Lo único que está la frecuencia por debajo de 60. La siguiente arritmia se llama paro sinusal. El paciente tiene onda P, QRS, onda T, P, QRS, onda T, y de pronto no hay P. Hay una gran pausa y reinicia el estímulo. Onda P, QRS, onda T. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Sí, doc. Bien. El bloqueo sinoauricular a veces es difícil de diferenciarlo de la onda P, ¿sí? Del paro sinusal, ¿sí? Son bastante similares. A veces yo puedo evidenciar otra morfología de onda P al tener un bloqueo del nodo sinusal. Puedo tener alguna otra morfología de onda P y vemos que no hay conducción, ¿sí? Y después reinicia el ciclo nuevamente. Bien. En el caso de los bloqueos, bueno, acá tenemos los distintos tipos de bloqueos a los que hacemos referencia hace un momento. Volvemos al gráfico anterior. ¿Ustedes ven el primer electrocardiograma? Sí. ¿Logran Sí. identificar la onda P? Todas estas derivaciones son en D2. ¿Logran ver la onda P? Sí. Sí, Sí. profe. La onda P es esa pequeña montañita que está por delante del QRS. Sí. ¿Sí? Bien. Entre la P, el inicio de la P y el inicio del QRS, yo tengo el PR, el intervalo PR. ¿Sí? Eso dijimos que tiene que medir entre 3 cuadraditos pequeñitos y 5 cuadraditos pequeñitos. Eso es lo normal. ¿Sí? Entre 120 y 200 milisegundos, o 0,12 segundos a 0,20 segundos. ¿Sí? Bien. Vamos a los bloqueos. Primer electrocardiograma. ¿Logran ver la onda P? Sí. Bien. Ustedes ven que el espacio que separa la onda P del QRS es mayor. Sí. Sí. Sí, profe. Normalmente cada cuadradito pequeñito dura, dijimos, 40 milisegundos, 0,04 segundos. O sea que 5 cuadraditos pequeñitos serían 200 milisegundos. O 0,20 segundos. ¿Está bien? Sí. 5 cuadraditos pequeños en el electrocardiograma equivalen a un cuadrado grande. Ahí hay como muchas rayitas, pero ustedes si ven en el quinto electrocardiograma, por ahí van a ver más claros los cuadrados grandes. El cuadriculado mayor, ¿lo ven? Sí, doc. Ese cuadriculado mayor tiene 5 milímetros por 5 milímetros. O sea, tiene 5 cuadraditos pequeñitos. Quiere decir que si el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS dura más de un cuadradito grande, estamos en presencia de un bloqueo AB de primer grado. ¿Está claro? Sí. El diagnóstico es solo electrocardiográfico. Es muy difícil que yo pueda, por examen físico, determinar eso, ¿sí? Yo le hago el electrocardiograma y voy a ver que tengo una P, pasan 200 milisegundos o más y aparece el QRS. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, en el primer electrocardiograma yo tengo la onda P. Y desde que inicia la onda P hasta que inicia el QRS hay casi 2 cuadrados grandes y medio. Yo tengo casi 400 milisegundos, un poco más de 400 milisegundos. ¿Sí? O sea, y esa secuencia se repite en todas las derivaciones. Ven que es estable. Tengo la onda P, un espacio y el QRS. O sea que cada onda P es conducida.
pero con un enlentecimiento que yo lo veo por el electrocardiograma y que dura más de 200 milisegundos. ¿Está claro? Sí, doc. Bien. En el caso del bloqueo, el MOVIT 2, o sea, en el caso del bloqueo de segundo grado, dijimos que tenemos de dos tipos, el MOVIT 1 y el MOVIT 2. El MOVIT 1, ¿sí? Tengo la onda P, el segundo electrocardiograma, y el QRS. Ustedes ven que el PR de primera derivación es menor que el PR de la segunda derivación. Y este, a su vez, es menor que el PR de la tercera, de la tercera inscripción del QRS. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe. Bien, se prolonga. Primero está normal, se prolonga a 200 milisegundos, se prolonga casi a 320 milisegundos, y por último tengo una P, después de esta raya, tengo una P que no tiene QRS. ¿Lo ven? Sí, profe. Y después reinicia el ciclo. Si yo siguiera con el electrocardiograma sería igual. Prolongación del PR hasta que una P no es conducida. Bloqueo de segundo grado MOVIT 2. Con fenómeno de Benkebach. ¿Qué significa el fenómeno de Benkebach? En realidad es que a medida que se prolonga el PR, hay un acortamiento de los RR. ¿Sí? Es medio complicado. Es decir, en la medida que se van alargando los PR, si yo mido las puntas de los QRS, que son los RR, van a ser menores. Ese es el fenómeno de Benkebach. Prolongación de los PR con acortamiento de los RR. Hasta que una P no es conducida. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí, profe. En el tercer electrocardiograma tenemos un bloqueo de segundo grado, pero MOVIT 2. Tengo una onda P, que a su vez tiene un bloqueo de primer grado. Ustedes ven que hay una prolongación del PR. ¿Sí? Con el QRS y la P no es conducida. Se bloqueó directamente. O sea, eso habla que el nodo sinoauricular está muy complicado. Después reinicia el ciclo PQRS, 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 pero ahí en un momento como que se agotó de golpe y no condujo. ¿Sí? Sí. Bien. El bloqueo de segundo grado ese avanzado no lo vamos a saltear, no tiene mucha importancia, es como muy fino. Y pasamos al tercer grado. Bien. ¿Qué diferencia tienen entre entre el quinto electro y el tercero? El punto J. No, a ver otro. La inversión de la onda T. Ahí más o menos. Que la pena se conduce. La P no se conduce, perfecto. Yo tengo una infinidad de ondas P. Antes del QRS, apenas termina la onda T, ven que tiene una muesquita, el primer QRS. ¿Lo ven? Sí, doc. Sí. El, Sí, profe. el último QRS, ¿lo ven el último QRS? Sí. Tiene una onda P metida en el ST. ¿Ven que ahí lo deforma? Sí, sí. ¿Sí? O sea, no hay una disociación entre los aurículas y los ventrículos. Está perfecto. ¿Pero qué más ven? Que el tiempo del QRS está ampliado, es mayor a El QRS 0,2. está ancho, ¿y eso por qué? Porque se están contrayendo desde focos ventriculares. Porque hay un ritmo originado a nivel de las fibras de His-Purkinje.
El paciente tiene un ritmo idioventricular. Excelente. Y la frecuencia, ven que es muy bajita. El paciente estará con 20 de frecuencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, Doc, se entiende. Bien. Ahora, si yo les digo, lo mismo van a encontrar en una taquicardia ventricular. Foco ectópico que se origina a nivel ventricular y va a tener disociación auriculoventricular. Esa es la condición de una taquicardia ventricular. ¿Cuál sería la diferencia entre una taquicardia ventricular y un bloqueo AB de tercer grado? El tiempo. Uno es taquicardia, mayor a 100 latidos por minuto, y el otro bradicardia. Excelente. La frecuencia, pero el fundamento sería lo mismo, es decir, los dos son ritmos idioventriculares, uno acelerado, taquicardia ventricular, el otro bloqueo. Taquicardia ventricular, tengo que hacer cardioversión eléctrica o farmacológica. ¿Sí? Acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? En taquicardia ventricular, o sea, tengo disociación auriculoventricular, pero los ventrículos no están a 30, están a 120, 140, 180, 200 por minuto. Tengo que revertir esa arritmia con cardioversión eléctrica o farmacológica. Pero Sí. en este caso, ¿qué tengo que hacer? Colocación de marcapasos. Estimulación. Claro. Externa, un marcapaso transitorio o eventualmente uno definitivo. ¿Sí? Perfecto. ¿Todo está claro? ¿Sí? Uno por ahí interactúa solamente con algunos, pero ¿está claro? Sí, Doc. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? Sí. Sí. Bueno. De 10. Si eventualmente no llegamos, en otra clase hacemos la completamos, ¿saben? Porque es importante que quede bien clarito, ¿sí? Bueno, eso que hablamos recién es lo que ustedes me dijeron. Bradicardio, bloqueo auriculoventricular completo, bueno, lo vemos al paciente, vemos si tiene compromiso hemodinámico, si tiene signo de insuficiencia cardíaca, podemos indicar si está muy bradicárdico una atropina, si responde o no. Si no responde, podemos utilizar otros fármacos como dopamina, isoproterenol, que facilitan la aceleración de la frecuencia, pero en definitiva deberíamos ir a la colocación de un marcapaso, que puede ser transitorio, ¿sí? Que es un dispositivo que nosotros colocamos con un catéter en forma externa. El catéter va hasta el ventrículo para estimular el corazón hasta que tengamos el definitivo, o bien uno definitivo. Si el paciente, ¿cuáles serían los riesgos entonces que el paciente pueda tener una asistolia? Que haya sido recuperado de una asistolia reciente, que tenga un bloqueo de segundo grado MOVID 2. O sea, si ustedes ven un paciente que tiene un bloqueo MOVID 2, lo tienen que internar porque tiene indicación de marcapasos. Que tenga un bloqueo completo, como vimos recién en el último electrocardiograma con QRS ancho. O que yo detecte una pausa de más de 3 segundos en el electrocardiograma o en el Holter o en el monitor que le haya colocado el paciente. ¿Está claro? Bien. Indicaciones de marcapaso, entonces dijimos. Bloqueo de segundo grado MOVID 2 y bloqueo de tercer grado. ¿Sí? Puedo tener arritmias combinadas. Se llaman síndromes de taquicardia, bradicardia o síndromes de taquibradi, donde yo, por ejemplo, tengo un paciente que alterna fibrilación auricular con bloqueo, con ritmo sinusal, pero bloqueo MOVID 2, o sea, tiene un compromiso del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, entonces el paciente tiene indicación de marcapasos y medicamentos. ¿Sí? Bien. Esto sería como se implanta un marcapasos. En este caso, un marcapaso unicameral, tiene un solo catéter, con un catéter electrodo que va hasta el ventrículo derecho. Esto se coloca por punción o por disección, ¿sí? De la vena subclavia derecha o izquierda, y se llega hasta por vía endocavitaria
endoluminal, se va por la subclavia, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho y ahí se inserta. ¿Sí? Y el dispositivo, el marcapasos, sería como toda la batería más todo el circuito eléctrico donde uno genera la programación para la estimulación del paciente. Bien, los bicamerales suelen tener un segundo catéter que va hasta la aurícula derecha. Eso es para mantener la sincronía auriculoventricular en los pacientes que tienen ritmo sinusal. O puedo tener yo de pronto una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, entonces el paciente tiene indicación de marcapasos unicameral, solamente con estímulo ventricular, porque no está en ritmo sinusal, ¿sí? O puedo tener dispositivos de 3 catéteres, uno va al ventrículo derecho, otro va a la aurícula derecha, y por último el tercero va a través del seno venoso coronario, o sea, todo por vía venosa, se coloca a nivel de la cara externa del ventrículo izquierdo. Y esos son resincronizadores cardíacos. Esos se utilizan para mejorar el funcionamiento cardíaco en pacientes con bloqueo de rama izquierda, asincronía ventricular izquierda y deterioro de la función sistólica. Bien. ¿Vamos bien? Sí, doc. Bueno. Sí, profe. Taquicardia vamos a ir a las taquiarritmias. En realidad esta clasificación es un poco nada más que didáctica, porque yo puedo tener una fibrilación auricular, que es una taquicardia supraventricular. Dijimos que la frecuencia de la fibrilación auricular es de 450 a 600 latidos por minuto de las ondas F, ¿sí? Es como una bolsa de gusanitos, ahí en la aurícula derecha, ¿sí? Y la aurícula izquierda son como una bolsa de gusanitos que se mueven a 300, 400, 500 por minuto. Es decir, es una taquiarritmia, pero la frecuencia ventricular puede ser variable. Puede ser una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, si tiene frecuencias menos de 60 ventriculares. Una fibrilación auricular, o sea, con las ondas F a 300, 400 por minuto, pero con respuesta ventricular de moderada respuesta ventricular, frecuencias cardíacas de 60 a 100, o una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular cuando la frecuencia ventricular está por encima de 100. ¿Está claro eso? El flutter auricular, dijimos que la frecuencia de las ondas de flutter, las ondas en serrucho, las ondas F de flutter, están a 300 por minuto. Es decir, cada onda de flutter llega o se inicia en un cuadrado grande. Dijimos que cada cuadradito grande eran 200 milisegundos. Las ondas de flutter van a estar a 300 por minuto, ¿sí? Un cuadrado grande van a tener de separación entre cada onda. Pero la frecuencia ventricular puede ser menor. Generalmente dijimos que era un submúltiplo de 300. Si la conducción por bloqueo AB es 2,1, va a ser 150. Si el flutter tiene un bloqueo, que muchas veces es fisiológico, ¿no? 3,1 va a tener una frecuencia ventricular de 100. Si el flutter tiene un bloqueo 4,1, va a ser de 75. Y si tiene un bloqueo 5,1, va a ser de 60. El flutter es un ataque de arritmia, 300 por minuto. Pero la respuesta ventricular va a depender del grado de bloqueo auriculoventricular que tenga el paciente, que se genere en forma fisiológica, porque el sistema nervioso interpreta que no debería estar a 300, entonces el nodo auriculoventricular actúa frenando los estímulos. ¿Está bien? Bueno, el flutter puede tener también un bloqueo variable, es decir, que unos latidos estén a 60, estén a 75, estén a 100, porque el nodo auriculoventricular no sea tan preciso en el grado de bloqueo que se genere, ¿sí? Eso es lo que muchas veces se conoce como fibriloflutter, pero está mal llamado. La fibrilación auricular tiene su origen en la aurícula izquierda y el flutter auricular se origina a nivel del istmo cabo-tricuspidio, a nivel de la aurícula derecha, ¿sí?
anatómicamente orígenes distintos. Tercer ataque de arritmia supraventricular, taquicardia paroxística supraventricular. No. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Fibrilación auricular. ¿Qué característica tiene la fibrilación auricular? Es irregular. Es irregularmente irregular. ¿Sí? O sea, es totalmente irregular. Cuando ustedes noten irregularidad absoluta en el pulso, es una fibrilación auricular. La frecuencia puede ser variable, dijimos, de baja respuesta, menos de 60, de 60 a 100 o más de 100, alta respuesta ventricular. El flutter auricular puede ser regular o puede ser irregular dependiendo del grado de bloqueo. La taquicardia paroxística supraventricular, ya sea la más común por una reentrada intranodal, es como un circuito eléctrico que se perpetúa y genera frecuencias altas, normalmente 150, 170, 200. ¿Qué característica tienen? La regularidad y el inicio y el final rápido. La taquicardia auricular, eso obedece a múltiples focos ectópicos a nivel auricular que generan obviamente ondas P distintas, que vamos a ver en el electrocardiograma, y obviamente los PR pueden variar en función de dónde se origina el estímulo cardíaco. Y por último tenemos el ritmo de la unión acelerado, que es una taquiarritmia originada a nivel del nodo sinusal, que tiene la del nodo auriculoventricular, por eso se llama el ritmo de la unión, que tiene la particularidad de tener ondas P negativas en D2. Entonces la onda P negativa con una frecuencia por encima de 100, podríamos estar pensando en el paciente es portador de un ritmo de la unión acelerado. Las arritmias originadas a nivel ventricular tenemos las extrasistolias, en las supraventriculares también hay extrasistolias supraventriculares, pero en las ventriculares tenemos las extrasistolias, la taquicardia ventricular no sostenida, que es la aparición de 3 o más latidos ventriculares, ¿sí?, que duran menos de 30 segundos, la taquicardia ventricular sostenida, que es la aparición de latidos durante más de 30 segundos en forma sostenida de una taquiarritmia, y la fibrilación ventricular. Bien, esto es para repasar el sistema de conducción, le hacemos referencia, nodo sinusal, las vías internodales, el nodo sinoauricular, His-Purkinje, rama derecha, rama izquierda. La rama izquierda, dijimos, tiene dos fascículos, uno anterior izquierdo y uno posterior izquierdo. Otra forma de clasificar las taquiarritmias supraventriculares serían de acuerdo a dónde se originan. Si se originan en el nodo sinusal, taquicardia sinusal. Si se originan en la aurícula, tenemos el ritmo auricular caótico, la taquicardia auricular multifocal, fibrilación auricular, flutter auricular y taquicardia auricular. Las originadas en la unión auriculoventricular, en la que hacemos referencia al ritmo de la unión acelerado, y las taquicardias a través de una vía accesoria, que dijimos que el diagnóstico de las vías accesorias lo hacíamos generalmente cuando determinamos que el PR dura menos de 120 milisegundos. Y generalmente, como la despolarización del ventrículo se inicia en las bases, el QRS adopta la forma de una curva ascendente que imita la letra delta. Por eso la aparición de un PR menos de 120 milisegundos con una onda delta del QRS hace el diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Estamos? Bien. Las causas, dijimos ejercicio, fiebre, estados adrenérgicos, mecanismos de reentrada, vías accesorias, aumento del automatismo. Los síntomas, lo que hacíamos referencia recién, taquicardia sinusal, frecuencia más de 100, ondas P normales. ¿Las ven ahí con las flechitas? Causas, infinidad, sepsis, anemias, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca, hipotensión arterial, shock, cardiopatía isquémica, EPOC, uso de agonistas beta, es decir, broncodilatadores, fiebre, ansiedad, todo eso, o sea, yo voy a tratar la causa. Cuando no hay una causa,
aparente de la taquicardia sinusal, se dice que el paciente es portador de una taquicardia sinusal inapropiada. Eso se debe a estados adrenérgicos persistentes. Muchas veces yo lo analizo a través del Holter, donde veo que el paciente está en taquicardia sinusal persistentemente, día y noche. Eso puede llevarlo a que el paciente desarrolle una cardiopatía que se llama taquicardiomiopatía, donde hay un deterioro de la función ventricular justamente por esta taquicardia persistente. Entonces ese paciente muchas veces deberíamos tratarlo con medicamentos que disminuyan la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bien. Taquicardia auricular multifocal, hacíamos referencia. Ondas P de distinta morfología. ¿Ven las flechitas? Los PR pueden variar, los RR pueden variar. Muchas veces estos pacientes terminan en fibrilación auricular, ¿sí? Los EPOC suelen habitualmente tener este tipo de arritmias por el uso de los beta-agonistas, por las propias alteraciones cardíacas que generan un EPOC. Flutter auricular, ¿sí? Acá lo vemos más claro en el electro que está abajo a la derecha, ¿sí? Ven las ondas en serrucho. Cada cuadrado grande, ven que cada onda en serrucho coincide con un cuadradito grande. Es decir, yo para calcular la frecuencia cardíaca de un paciente puedo dividir 300 dividido el número de cuadrados grandes que separan los dos espacios que quiero medir. Si yo veo que la onda de Flutter sigue de otra onda de Flutter y la separación es un cuadrado, sería 300 dividido 1, me daría 300. Las ondas de Flutter están a 300 por minuto. Pero se genera un bloqueo. Ustedes ven que todas las ondas de Flutter no son conducidas, solo son conducidas algunas. Acá tiene un bloqueo 5,1 el paciente, 6,1, está en una frecuencia de 50 por minuto. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? ¿O están agonizando? ¿Estamos bien? Sí, Doc. Fibrilación auricular. Ahí para que vean la diferencia entre un paciente que tiene ritmo sinusal, ven las ondas P y abajo las ondas de fibrilación auricular, las ondas F de fibrilación. O sea, totalmente irregular, frecuencia de 350, 400 por minuto, y la conducción es totalmente variable. Eso hace que sea totalmente irregular la arritmia, ¿sí? Una arritmia, dijimos, irregularmente irregular. Es la arritmia más común en los pacientes mayores de 80 años. ¿Y cuál es la complicación más grave de la fibrilación auricular? Cuando es crónica, dura más de 48 horas. Es embolígena. Es la embolia, la cardioembolia. Y la cardioembolia, el sitio más común es a nivel cerebral. O sea, terminan generando accidentes cerebrovasculares embolígenos a punto de partir de una fibrilación auricular. O sea que si un paciente tiene una fibrilación auricular persistente con factores de riesgo, más de 48 horas de evolución, debería estar tratado con anticoagulantes, que es la única medicación que disminuye el riesgo de que el paciente presente una cardioembolia. La más común, dijimos, a nivel cerebral, pero puede ir a una extremidad, puede ir a una coronaria, más raro, o a una extremidad y generar una isquemia aguda del miembro comprometido. Taquicardia paroxística supraventricular. La onda P es muy difícil de visualizarla en este caso, suele haber una onda P de donde se origina la reentrada, ¿sí? Pero vemos que una arritmia totalmente regular a una frecuencia de 150, 180 latidos por minuto, ¿sí? Muchas veces estas arritmias ceden con maniobras vagales, compresión de los globos oculares, colocar las manos en agua helada, ¿sí? Con hielo, en agua helada, con maniobra de Valsalva, haciendo una contracción intensa a nivel abdominal, o bien haciendo masaje del seno carotídeo. Si con eso no ceden, es lo que uno inmediatamente puede tener al alcance. Si hay descompensación hemodinámica, puedo generar una cardioversión eléctrica, o bien puedo utilizar un fármaco que se llama adenosina. Ese fármaco
restituye el ritmo sinusal en la mayoría de las ocasiones. Ahí está la onda delta, ¿sí? Esta es una vía accesoria, síndrome Wolff-Parkinson-White. Yo veo que el PR dura menos de 120 milisegundos y el QRS adopta esta descripción porque al tener una vía accesoria, la conducción desde el nodo sinusal hacia el ventrículo saltea al nodo sinusal. Entonces inicia la despolarización de las bases ventriculares, con lo cual se genera esa onda, ese ensanchamiento del QRS, pero con esa inscripción lenta, ¿sí? Que es bien característica, y eso es el diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Lo ven? Sí, doc. ¿Qué sería lo grave que le podría suceder a este paciente? ¿Qué taquiarritmia podría hacer que lo podría comprometer con su vida? No sé si se refiere a que evolucione esto y se convierta en una fibrilación. Que el paciente haga una fibrilación auricular sería catastrófico, porque al no tener conducción, o sea, no tener bloqueo fisiológico en el nodo AB, los 400, 500 latidos de las ondas de F, de la fibrilación, van a ser transmitidas al ventrículo y el paciente va a tener una fibrilación ventricular. ¿Sí? Por eso, los pacientes que tienen un Wolff-Parkinson-White persistente, o sea, yo lo hago en el electrocardiograma, no, le hago una prueba de esfuerzo, no desaparece con el esfuerzo, es decir, que la conducción es permanente, debe ser ablacionada la vía accesoria porque tiene un alto riesgo de muerte súbita. ¿Estamos? Bien. Esto es más complejo, es para ustedes hacer el algoritmo, después lo vamos a ver con más detalle esto. Es para hacer el algoritmo diagnóstico para ver si una taquicardia por reentrada, si es regular o irregular. O sea, si es regular y tiene anda P, si la anda P tiene la misma frecuencia auricular que ventricular, podríamos pensar en una taquicardia sinusal. Si la fibrilación auricular es mayor que la ventricular, podríamos tener dos opciones, una taquicardia auricular o un flutter auricular. Si la arritmia es totalmente irregular, fibrilación auricular o taquicardia auricular multifocal. Bien. ¿Este electro qué será? ¿Tiene anda P? No, no tiene anda P. Bueno. ¿El complejo QRS es fino o angosto? ¿Es angosto o ancho? Es angosto, o sea, sería de origen supraventricular. Excelente. ¿Regular y irregular? Regular. Bien. ¿Qué será entonces? Una taquicardia auricular. supraventricular. Una taquicardia paroxística supraventricular. Supraventricular. Pero sí tiene onda P. Está oculta por la T. Sí. Si ustedes ven en D3, ¿ven D3? Sí, doc, ahí se ve. Ven el QRS. Y ven que el ST tiene una pequeña muesca. Sí, No es sí. un ST plano. Ven que tiene como una pequeña muesquita y después eleva la T. ¿Lo ven? Sí. Esa es la onda P. Está después del QRS. Eso es típico de las taquicardias paroxísticas supraventriculares por reentrada. ¿Lo ven? Sí. Bien. A ver si yo tengo... ¿Ven mi flechita? Ahí. Normalmente el ST debería ser, acá digamos que se ve menos, debería ser así, ¿ven? No tiene ninguna muesca el ST, nunca. Sin embargo, miren, ahí lo tienen, ¿lo ven en B6? Sí, profe. ¿Lo ven? ¿Ven ahí? Mira, ahí está clarito.
¿Sí? ¿Lo vieron ahí? Muy bien. Es el algoritmo terapéutico que hicimos mención hace un ratito. Cuando vamos a hacer una ablación por radiofrecuencia, también hicimos mención, en el caso de un síndrome Wolf-Parkinson-White es mandatorio, una taquicardia paroxística por reentrada. Cuando hay un flatter auricular, se puede hacer la ablación a nivel del istmo cautricuspideo y es curativo. Y en la fibrilación auricular lo tengo que hacer por vía transeptal porque dijimos que la fibrilación auricular se originaba a nivel de la aurícula izquierda y generalmente por dilatación del sitio de ingreso de las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda. ¿Sí? En la unión de las fibras de las venas con la aurícula, la distensión es la que predispone a la fibrilación auricular. Se suele hacer una ablación a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares. Puedo utilizar tratamiento farmacológico con amiodarona, puedo utilizar beta bloqueantes para el control de la frecuencia, sobre todo cuando tengo unas taquicardias, una taquicardia inapropiada o tengo, por ejemplo, una fibrilación auricular de alta respuesta, entonces puedo utilizar beta bloqueantes, puedo utilizar bloqueantes cálcicos en el caso de que el paciente sea un asmático, puedo utilizar digoxina en el caso de que el paciente tenga fibrilación auricular de alta respuesta ventricular asociada a disfunción sistólica. ¿Sí? Y puedo utilizar otro tipo de drogas como propafenona, flecaidina, quinidina, que son antiarrítmicos específicos, pero que generalmente los utilizo en taquicardias auriculares o supraventriculares, pero sin cardiopatía estructural. Fibrilación auricular, dijimos la arritmia más común en los mayores de 65 años, súper prevalente en los mayores de 80 años, se asocia siempre a cardiopatía estructural, sobre todo hipertensión, diabetes y cardiopatía isquémica, aumenta 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular de causa embolígena y dijimos más frecuente en hombres. ¿Cómo lo puedo clasificar? Paroxística, es decir, que presenta la fibrilación auricular y desaparece en forma espontánea. Muchas veces estos pacientes suelen presentar episodios más prolongados de fibrilación auricular y muchas veces al estar sin anticoagulación tienen múltiples focos isquémicos embolígenos. Uno hace el diagnóstico cuando el paciente tiene un deterioro cognitivo, hace una tomografía, una resonancia y se encuentra con múltiples focos de isquemia y estos episodios de fibrilación auricular paroxística. La fibrilación auricular persistente, ¿sí? O la permanente, que esto ya genera la persistente dura más de 48 horas, la permanente más de 7 días, pero ahí tanto la persistente como la permanente, cuando hay cardiopatía estructural y hay factores de riesgo, son indicativos de la necesidad de anticoagulación para evitar la cardioembolia. Dijimos, podemos utilizar antiagregación o anticoagulación, hay unos scores que son importantes que ustedes los revisen, un score que se llama CHADS-VASc, que seguramente es este que sigue ahí, ¿sí? Que es para hacer la indicación de anticoagulación y antiagregación, que tiene en cuenta, se utiliza en pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular. La C corresponde a congestive cardiac failure, la H por hipertensión, la A de age, de edad, D de diabetes, la S de stroke, la B de enfermedad vascular, ¿sí? La edad se repite, la edad si tiene más de 75 años tiene un puntaje mayor, si tiene entre 65 y 75 tiene un puntaje menor, y la S si es de sexo femenino. El puntaje máximo son de 9 puntos. Si el paciente tiene un alto riesgo, si tiene más de 3 puntos, tiene indicación de anticoagulación, ¿sí? Puntaje de CHADS-VASc, ¿sí? Si el paciente dura menos de 48 horas, la arritmia, obviamente lo ideal es hacer una cardioversión que muchas veces puede ser farmacológica, con amiodarona es la más eficaz, y mantenerlo en ritmo sinusal. Si tiene compromiso hemodinámico y tiene menos de 48 horas, puedo hacer cardioversión eléctrica. Para el control de la frecuencia, si una arritmia que dura más de 48 horas, no voy a revertirlo, a no ser que
lo mantenga anticoagulado, le haga un ecocardiograma durante un mes, le haga un ecocardiograma transesofágico, vea que no haya trombos a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda, lo cardiovierto y lo mantengo anticoagulado, porque muchas veces el estar en ritmo sinusal genera como un atontamiento de la aurícula izquierda y es trombogénica igual, aunque esté en ritmo sinusal. Mantengo la anticoagulación durante 30 días más. Pero eso, antes había una creencia que los pacientes en ritmo sinusal estaban mejor que el control de frecuencia en fibrilación auricular. Pero se vio que la gran mayoría de los pacientes al año, más del 50%, después de una cardioversión persiste por una fibrilación auricular permanente, vuelven a tener recurrencia de fibrilación auricular. Y muchas veces esos pacientes estaban sin anticoagulación y debutaban con un stroke. ¿Estamos? Entonces, para el control de frecuencia en los pacientes con fibrilación auricular crónica, puedo utilizar beta bloqueantes, bisoprolol, metoprolol, atenolol, propanolol, bloqueantes cálcicos, verapamil o diltiazem, dijimos son los dos que bajan la frecuencia, digoxina, amiodarona, o tengo otras alternativas que son más complejas. Bien, ¿cómo vamos a estratificar el riesgo para ver si nuestro paciente es necesario antiagregarlo o anticoagularlo? Con la tabla de Chast-Bask, ¿sí? Bien. Si el riesgo es bajo, no hace falta darle nada. Si el riesgo es intermedio, 1 o 2 puntos, aspirineta. Si es alérgico de la aspirina, puede utilizar clopidogrel u otra tienopirina, o eventualmente anticoagulación. Pero si el riesgo es alto, la indicación es anticoagulantes. Los anticoagulantes, los anticumarínicos, puede ser acenocumarol o warfarina, o los nuevos anticoagulantes orales como apixaban, dabigatran, rivaroxaban, endoxaban. Así como evalúo el riesgo embolígeno que puede tener el paciente a través de esta tabla que se llama Chast-Bask, también tengo que estratificar el riesgo de sangrado. Por eso dijimos, son pacientes añosos. En la balanza yo tengo que poner riesgo embolígeno, riesgo de hemorragia. Entonces, para estratificar el riesgo de hemorragia, tengo otra tabla que se llama Hasbled. ¿Sí? Tengo Chast-Bask y Hasbled. Chast-Bask para estratificar el riesgo y ver la indicación de anticoagulación o antiagregación, y Hasbled por si el paciente tiene riesgo hemorrágico. Cuando hablo de que el paciente tiene contraindicación de la anticoagulación, cuando tiene un Hasbled más de 3. Hipertensión sistólica persistente más de 160, insuficiencia renal o hepática, accidente cerebral isquémico lacunar o hemorrágico, antecedentes de sangrados relacionados por anticoagulación oral, RIN lábil, que es la forma de controlar el rango de anticoagulación en los pacientes con viejos anticoagulantes como warfarina o acenocumarol. Lo hago a través de una razón, que es el RIN, que tenga más de 65 años y que tenga necesidad de consumir drogas tipo aspirineta, clopidogrel o que consuma alcohol. Bien, arritmias ventriculares. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Estamos bien? Bien, profe. Bien. Arritmias ventriculares, dijimos, generalmente se asocian a cardiopatía estructural, aumenta el riesgo de muerte súbita, son siempre las arritmias más temidas, ¿sí? Y se originan, dijimos, en el sistema eléctrico de conducción a nivel ventricular. Los síntomas son muy parecidos, o sea, sí, tenemos extrasístole, taquicardia ventricular monomorfa, la polimorfa, que es la torcida de punta, y la fibrilación ventricular. Esta es la extrasístole ventricular. ¿Qué características tiene la extrasístole ventricular? Que tiene una morfología totalmente distinta del complejo de base, ¿sí? Que si yo tomo, acá justamente en esta diapositiva no tengo 3 latidos normales, pero si yo sumo los RR de 3 latidos normales, es lo mismo que la distancia entre los 2 RR que involucran la extrasístole. Eso significa que tienen pausa post-extrasistólica compensadora. ¿Me entienden eso? Si yo acá en este caso estoy con una trigeminia, pero si yo tuviese 2 latidos normales y una extrasístole ventricular, si yo agarro 3 latidos normales, el tiempo contenido entre los 3 RR es exactamente igual que el tiempo que contiene 2 RR con la extrasístole.
Eso se llama pausa post-transistólica compensadora, cosa que no tienen las extrasístoles supraventriculares. Las extrasístoles supraventriculares normalmente son iguales al ritmo de base del paciente, tienen el mismo QRS porque se originan a nivel supraventricular y no tienen pausa compensatoria. Bien, esta es una vieja clasificación, vamos a saltear. Taquicardia ventricular, dijimos 3 o más latidos ventriculares. Cuando yo tengo 2 latidos, le digo que es una dupla. Cuando yo tengo un latido normal, una extrasístole, un latido normal, una extrasístole, estoy en presencia de una bigeminia ventricular. Si yo tengo un latido normal, una extrasístole, un latido normal, una extrasístole, tengo una trigeminia. Si tengo 3 latidos ventriculares juntos, tengo una taquicardia ventricular no sostenida. Si la taquicardia ventricular tiene 3 o más latidos, pero dura menos de 30 segundos, dijimos taquicardia ventricular no sostenida. Si dura más de 30 segundos la inscripción de la taquicardia ventricular sostenida. Si la morfología de QRS es exactamente igual en todas, se llama monomorfa. Si las extrasístoles son distintas en cuanto a la morfología en la taquicardia ventricular, se las llama polimorfas. Bien. Con pulso sin pulso, normalmente tiene que ver con el compromiso hemodinámico del paciente. Bien. Taquicardia ventricular. Acá veo 2 latidos, ¿los ven ahí? Chiquititos. Acá donde está la flecha. A ver, acá está. Tienen onda P y el QRS. ¿Sí? En realidad este paciente tiene un marcapasos y una espiga de marcapasos. En una P, espiga de marcapasos, podría decir que un marcapaso bicameral por sí a la onda P, el QRS, la onda P, la espiga, el QRS, pero todo esto es una taquicardia ventricular. Complejo ancho, frecuencia casi 260 por minuto. Hay otros criterios, ¿sí? A veces yo puedo ver, por ejemplo, acá podría ver que hay una onda P, ven ahí, que no es parecido a estos. Entonces, acá veo una onda P, ¿ven? ¿La ven ahí donde tengo la flecha? Sí, Doc. Ahí. Entonces, ¿quiere decir que hay una onda P ahí, hay una onda P ahí? ¿Qué significa eso? Que las ondas P van por un lado y los QRS para el otro. Eso se llama disociación auriculoventricular. ¿Estamos? Muy bien. ¿Esto qué sería? Primer latido, primer electro. Ritmo sinusal, QRS, T, onda P, QRS, T, P, QRS, T, tic, 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 distinto del ritmo de base, extrasístoles ventriculares. ¿Cuántas? 1, 2, 3. Eso no es un trigeminismo. No, esto es una taquicardia ventricular no sostenida. 3 o más latidos, taquicardia ventricular. Sí, gracias. Acá veo P, QRS, T, P, QRS, T. ¿Y acá? Una extrasístole. Y acá otra extrasístole. Esto es una dupla polimorfa. Porque tienen 2 morfologías distintas. Esta tiene la misma morfología que estas. Pero esta no. ¿Está bien? El electro que sigue. Taquicardia ventricular sostenida. Complejos anchos. ¿Lo ven? Tiene otra característica. Todos los QRS en las derivaciones precordiales, B1, B2, B3, están para abajo. Eso se llama concordancia eléctrica. Concordancia eléctrica. O sea que acá tenemos disociación auriculoventricular, concordancia eléctrica, taquicardia ventricular. ¿Estamos? Bien, esto es una taquicardia ventricular polimorfa. ¿Ven? Onda P, QRS, y acá ven extrasístoles totalmente distintas una de otra. Es una torcida de punta. Esto es un aleteo ventricular, se llama. ¿Sí? Es
es equivalente a una fibrilación ventricular, o sea, frecuencias muy altas, el paciente obviamente sin pulso y su estado de conciencia comprometido. ¿Sí? Bien. Esto es un algoritmo para el diagnóstico de taquicardia ventricular. Ausencia de complejos RS, lo que les decía yo. ¿Está todo para abajo o todo para arriba? Concordancia eléctrica. Sí. TB. Disociación auriculoventricular. Sí. TB. El intervalo entre el nadir de R y S, que sea mayor de 100 milisegundos en las precordiales, o sea que la punta de la R hasta que finalice la S dure más de 100 milisegundos, sí, taquicardia ventricular. ¿Estamos? O sea, todas para abajo. Duración del R, desde la R hasta el final de la S, más de 100 milisegundos, o sea, 2 cuadraditos y medio. O disociación auricular, TB. Otro algoritmo que es el de Brugada. ¿Sí? Igual esto se van a olvidar, ¿no? Pero tengan presente siempre. Intervalo de RS más de 100 milisegundos de precordial. Ausencia de RS en B1, son todos para arriba, todos para abajo. Sí, TB. Sí, TB. Disociación auriculoventricular, sí, TB. ¿Estamos? Tratamiento. Va a depender justamente que el paciente tenga comprometida su hemodinámica. Es decir, si el paciente viene. El otro día recibimos un paciente que consulta por palpitaciones, electrotaquicardia ventricular, 70 sistólica, cardiopatía isquémica. ¿Qué hacemos? Cardioversión eléctrica. ¿Sí? ¿Puedo utilizar tratamiento farmacológico? Sí. Puedo utilizar amiodarona, puedo utilizar lidocaína, pero generalmente si el paciente tiene compromiso hemodinámico, cardioversión eléctrica externa. Y ese paciente, indicación de desfibrilador automático implantable, que es lo que decíamos recién, que es como un marcapasos que tiene un catéter a nivel ventricular que tiene la capacidad de detectar esta arritmia y generar una descarga eléctrica interna. La ablación se deja solamente para pacientes muy seleccionados. Por ejemplo, pacientes con taquicardias ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho son muy comunes en las mujeres que no tienen cardiopatía estructural con buena función sistólica, sería como la única indicación. Bueno. Taquicardia ventricular sin pulso o FB sin pulso, ¿qué debemos hacer? Bueno, todas las maniobras de reanimación, ¿no? Es como si estuviésemos en asistolia. Si el paciente está en taquicardia ventricular, bueno, comprobar la vía aérea, masaje, la ventilación y desfibrilarlo, ¿no? Si el paciente no responde, iniciamos drogas, bueno, son todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Generalmente se inician con 200 joules en los monofásicos o en los bifásicos con 100 joules, ¿sí? Para taquicardia supraventricular solemos usar un poquito menos, 50 joules. Bueno. Muerte súbita. Son aquellos pacientes que presentan una muerte cardíaca arrítmica. Cuando son menos de 35 años suelen obedecer a miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? Cuando tienen más de 35 años puede ser cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para muerte súbita en un paciente que hace tener una muerte súbita previa? Por ejemplo, este paciente con taquicardia ventricular, que es una arritmia premonitoria. ¿Sí? Episodio previo de taquicardia ventricular. Que tenga infarto previo con mala función ventricular. Que tenga una miocardiopatía dilatada. Cuando vimos insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Dijimos, los pacientes con insuficiencia cardíaca se mueren por progresión de la enfermedad o por muerte cardíaca arrítmica. ¿Sí? Que tenga una miocardiopatía hipertrófica con un espesor del septum miocárdico importante, que tenga antecedentes de muerte súbita en la familia, que tenga arritmia ventricular sostenida en el Holter, que sea diagnosticada a edades tempranas. Todo eso predispone al riesgo de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica. Que tenga una canalopatía, por ejemplo, en el síndrome de QT prolongado o en el síndrome de Brugada. Que tenga una miocardiopatía ritmogénica por una displasia ritmogénica a nivel del ventrículo derecho. Si son cardiopatías muy poco frecuentes y específicas. Bueno, esto es un poco para dar más detalle, la estratificación del riesgo, la cardiopatía
estructural más común que predispone a muerte súbita, que es la miocardiopatía hipertrófica. Que tenga antecedentes de muerte súbita, habíamos dicho en la familia. Hay algunas mutaciones puntuales que implican más riesgo de muerte súbita. Que tenga síncopes, que tenga en un Holter taquicardia ventricular sostenida o que tenga más de 3 centímetros de espesor a nivel de la pared del ventrículo izquierdo. Que durante el ejercicio, durante una ergometría, haga hipotensión arterial. Que tenga una obstrucción significativa, o sea, un gradiente importante a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Que tenga isquemia miocárdica asociada, bueno, todo eso predispone al riesgo de muerte súbita. Muy bien. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, sí, Doc. Sí, profe. ¿Están muy cansados? No, No. vamos bien. Bien. Ahí vamos a ver un par de electros y después vamos a hacer un taller de electros. Les prometo vamos a hacer un taller de electros para que ustedes repasen, porque obviamente ustedes van a salir ahí con... la información está colgada como una pequeña servilleta en una soga con un broche, ¿sí? Si se mueven mucho, por ahí puede que esos conocimientos que adquirieron se vayan, se los lleve el viento. Entonces es muy importante que ustedes lean sobre esto que hemos visto, porque hemos visto rápidamente todas las arritmias, y entonces para que ustedes puedan fijar los conceptos y tener claridad en lo que hemos visto. Después si tienen alguna duda me preguntan. ¿Estamos? Porque el problema pasa esto, ¿ves? Cuando hacemos esto. ¿Qué tiene este paciente? ¿Tiene ritmo sinusal? No. ¿A qué frecuencia está? Dijimos, 300 dividido el número de cuadrados grandes que separan 2 RR me da la frecuencia. O A más de 150, Como así de vista 150. general. o 160. 1500 dividido el número de cuadraditos pequeñitos. 1500 dividido el número de cuadraditos pequeñitos o 300 dividido el número de cuadrados grandes me da la frecuencia. Bien, miren acá. ¿Ven la flecha? Sí, sí, Doc. Sí, Esto es ABF. Acá empieza el cuadrado grande. Un cuadrado grande, 300 dividido 1, 300. Dos cuadrados grandes. 150. La arritmia es raro que esté a 150 en la arritmia. Cuando está a 150, la arritmia más común es el flutter. Y acá ven las ondas de flutter. ¿Lo ven? Profe, ¿no parece más una... Pasa que depende de la derivación, es como que si fuera una fibrilación o un flutter y a su vez se ve una extrasístole, pero... Acá tiene una extrasístole ventricular. Perfecto. Ahí tiene una extrasístole ventricular. Pero en realidad es un flutter, porque la fibrilación auricular sería totalmente irregular. Recuerden que el flutter auricular está a 300 y generalmente suele estar con una frecuencia submúltiple de 300. 150 siempre piensen en un flutter. Y más si ven estas ondas así. ¿Ven? Es como un serrucho. ¿Lo ven ahí? Eso lo ven básicamente en D2, en D3 y en ABF. Un flutter típico. Se llama así. Bueno, esto lo vamos a saltear. Este es fácil. ¿Tiene onda P? Una taquicardia parasítica supraventricular. Excelente. Taquicardia paroxística supraventricular. ¿Pero tiene onda P? Y se ve escondida ahí. En algunos ¿A sale en dónde? el segmento ST. En el segmento ¿A ST. dónde? ¿En qué derivación? En 2. Acá. Sí. Perfecto. ¿Lo ven? Acá. Acá. Todas las derivaciones diafragmáticas de 2, de 3 y ABF. Esto es una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cómo la tratan?
Depende. Amiodarona. Sí. ¿Pero qué hacían inicialmente? Masajes. Masaje senocarotídeo, globo ocular, en mano Ujú. fría, Valsalva, si no, adenosina. Si no tiene adenosina, amiodarona. Y si hay compromiso hemodinámico, cardioversión. Perfecto. Este no, este no. Bien, ahí que ven. Esos son las precordiales nada más. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Hay presencia de supradesnivel en B4, B5, del ST. En B1, B2, B3, B4, B5. Sí. ¿Sí? Un infarto anterolateral extenso. Un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Perfecto. O sea, ustedes tienen que ver eso. Este electro no es normal. Está sinusal, tiene onda P. Pero veo un supradesnivel del ST. Perfecto. Bien, acá. En el electro del medio, ¿qué ven? Una taquicardia ventricular. Una taquicardia ventricular. ¿Sí? Perfecto. En realidad, más que una taquicardia ventricular, parece un aleteo ventricular, pero es una taquicardia ventricular. Y acá, donde ven las flechitas, ven la onda P. O sea, tiene una disociación auriculoventricular. Perfecto. ¿Y qué tenía el paciente? ¿Qué cardiopatía estructural tenía? A ver. Esto es B1, B2, B3, B4, B5, B6. Una extrasístole. Tiene un infarto anterior, tiene Q. Sí. En B1, B2, bueno, acá B3 no se ve, pero B4, ¿lo ven? Tiene infarto. Y impresiona ser reciente porque tiene un QT, miren el QT que tiene. Casi 800 milisegundos. ¿Lo ven? Muy bien. Ahí que ven. Infradesnivel del ST en D1 puede ser. Sí. ¿Y qué más? Bueno, en ABL también se ve. Bien. ¿Y qué más? Y un supradesnivel en ¿Qué es más D2. importante, el supra o el infra? El El supra. Supra es nivel. Cara diafragmática. D2, D3 y AF. Un síndrome coronario agudo con elevación del ST que ya seguramente tiene un tiempo de evolución, pues ya tiene una onda Q en D3, ¿lo ven? Y la otra una imagen en espejo de cara lateral. Perfecto. Bueno. Ahora sí tengo otra cosa. Toca de patía isquémica. ¿Qué quería ver? Bien. ¿Y esto de acá qué es? ¿Puede ser un bloqueo de tercer grado? No. ¿Está sinusal? ¿No es un flutter auricular? En realidad es una fibrilación auricular. Pasa que tiene una aurícula muy grande y en B1 y B2 da la imagen como si fuese un flutter, pero ustedes ven acá que es totalmente irregular. Y normalmente el flutter típicamente se ve en D2, D3 y ABF. Y ven que acá no se lo ve. Es más, se lo ve irregular. Si ustedes ven el RR este, es distinto de este. Una fibrilación auricular. ¿Sí? De baja respuesta ventricular con una extrasístole ventricular. ¿Está bien? Bueno. Profe, una consulta. Ahí en ese caso, para diferenciar un flutter de una fibrilación, vemos los QRS, la distancia que hay entre cada uno. Generalmente, Como lo más. generalmente la fibrilación auricular suelen ser irregulares y el flutter suelen ser regulares. Pero depende del flutter que el bloqueo sea
el mismo, sí, Sí. haga 3-1 siempre, pero si hace 3-1, 4-1, 5-1 va a ser irregular. Sí. Bien, ¿y este electro qué tiene? ¿Tiene onda P? Sí, pero parece ser ectópica. Parece ser que Como que el nódulo auriculoventricular está mandando el. es negativa en D2, en D3, en ABF y en D3. Un ritmo nodal. Perfecto. ¿Lo ven? Muy bien. Este, el último, chicos, y nos vamos a descansar. Taquicardia ventricular, ¿eh? No. ¿Es complejo angosto o ancho? Es angosto. Es angosto. Supraventricular. Supraventricular. Regular y irregular. Regular. Regular. Entonces, ¿qué frecuencia tiene? ...198. Supraventricular sería. Una taquicardia paroxística supraventricular. Vamos al caso, esta taquicardia ventricular. ¿Tiene concordancia eléctrica? ¿Están todos para abajo o todos para arriba? No. Las precordiales B1 y B2 están para abajo. B3, B4 empieza a estar para arriba, B5, B6 para arriba. Bien supraventricular. Desde la puntita de la R al final de la S, ¿hay más de 100 milisegundos? No. ¿Hay disociación AB? No. O sea, no es una taquicardia ventricular. ¿Está claro? Sí, doc. Muy bien. ¿Estamos, chicos? Ya podemos hacer un taller así. Este es el último. Así se van a dormir tranquilos. ¿Tiene onda P? Sí, pero no hay ritmo sinusal. No es sinusal, no tiene onda P. Es regular y irregular. Irregular. Entonces, no Un tiene onda Un bloqueo. bloqueo auriculoventricular 1. Sí. No tiene onda P y es irregular. No tiene onda P y es irregular. Una fibrilación. Fibrilación auricular. Excelente. ¿Eso? Fibrilación ventricular. Perfecto. Bien. Este tiene esa marquita que se ve acá, una marcapasos. Pero que tiene este paciente un bloqueo AB primer grado. ¿Ven? El PR dura más de 200 milisegundos. Bueno, los dejo, chicos, no los torturo más. Profe, ¿por casualidad el paciente tuvo un infarto en el anterior que mostró, en el anteúltimo? No, es el marcapasos. Ah, bien. Bueno, ¿estamos? Profe, ¿tienen la fecha del parcial? No. Ahí ya después les paso, ahí seguramente cuando tengan las comisiones les van a estar ahí informando, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, algo que tengan, chicos? Recuerden, entonces, es muy importante que ustedes repasen, se vayan a leer para que fijen eso que estuvimos viendo. Después igualmente vamos a hacer un taller de electro. ¿Estamos? Perfecto, profe, Nos gracias. vemos, chicos. ¿Se escuchó todo bien? Gracias. Gracias, profe. Sí. Tenga buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿cuántas clases de cardíacos quedan? Son 6 en total. Así que la próxima vamos a ver el factor de riesgo, hipertensión seguramente,
Y por ahí me gusta, estas clases son como las más intensas, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y arritmia, entonces por ahí si quedan algunas dudas, nos quedan las otras clases, pero ustedes se las pueden evacuar también. Perfecto, gracias. Muy